Torres Cruz. Les voy a presentar la unidad 1, el tema 5, dinámica de poblaciones, los subcapítulos 5.1, límites biológicos, 5.2, límites físicos, 5.3, límites sociales, 5.4, demografía, 5.5, tasas de crecimiento. Dinámica de poblaciones. La dinámica de poblaciones es la especialidad de la ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad y sexo, además de otros parámetros que las definen, así como de los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. La dinámica de poblaciones es el principal objeto de la biología matemática en general y de la ecología de la población en particular. Tienen gran importancia en la gestión de los recursos biológicos, como las pesquerías, en la evaluación de las consecuencias ambientales de las acciones humanas y también en cambios de la investigación médica relacionados con las infecciones y la dinámica de las poblaciones celulares. Crecimiento. Todas las especies biológicas están dotadas para producir mayor número de descendientes que los necesarios para mantener el tamaño de la población. Este es un principio fundamental para el concepto de selección natural, con que el darwinismo explica la evolución biológica en su aspecto mecanístico, en su ausencia de limitaciones impuestas por el medio, el destino natural de una población, en su crecimiento exponencial, tal como explicó hace casi 2 siglos Robert Malthus. En la práctica, el crecimiento de la densidad de población hace aparecer obstáculos a su continuidad, relacionados esencialmente con la progresiva escasez de recursos que provoca, a la vez que pone en marcha mecanismos intrínsecos de control del crecimiento. Fase de asentamiento. Comprendido como el punto de partida del crecimiento poblacional, en esta fase encontramos a una población vulnerable, es decir, la población se enfrenta a las condiciones favorables o desfavorables que el medio, en este caso desconocido, le ofrece, pudiendo adaptarse o no a dichas condiciones. Entonces, la adaptación de población será un factor gravitante en esta primera fase. Las consecuencias de la incapacidad de adaptación que presenta la población pueden manifestarse de 2 maneras: la extinción de la especie o la migración definitiva de la población. Ahora, si es que la población logra adaptarse, estaríamos hablando de la fase de asentamiento propiamente dicha. Límites biológicos. Concepto que diferencia un organismo de otro y sugiere que los organismos no pueden o no deberían intercambiar material genético. Un concepto alternativo es que los genes no son definitivos o definidos por el organismo del cual provienen, sino por sus funciones. A medida que los científicos han identificado genes en un organismo que aparentemente no están relacionados, como son plantas y seres humanos, han encontrado genes idénticos en cada uno de ellos. Límites físicos. La posibilidad de una sociedad mundial donde todos los seres humanos alcancen niveles de vida adecuados, en el sentido esbozado en el capítulo anterior, es negada implícitamente y a veces explícitamente, sobre todo en los países ricos, alegando la existencia de límites físicos insuperables. Estos límites estarían determinados por el presunto agotamiento de los recursos naturales en un plazo no lejano, y por los efectos letales de la contaminación creciente. Ligados a estos 2 factores, se cuestiona también la posibilidad de poder producir y utilizar energía en las cantidades requeridas por el incremento de la población y el consumo. Límites sociales. Cualquier acción con probabilidades de causar daños ambientales es éticamente injusta y debe excluirse como opción. Cualquier proyecto que perjudique de alguna manera el soporte de vida de los sistemas naturales o sociales
no debe ser considerado como una opción entre las alternativas a financiar. Hábitats naturales, como la reserva ecológica u otras características del paisaje, que poseen un valor patrimonial intrínseco, histórico o estético, deben permanecer intactos. Noción de inviolabilidad, noción de área protegida, noción de patrimonio. Demografía. La demografía proviene del griego demos, que significa pueblo, y grafos, que significa trazo o descripción. Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto, la demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. Los dos tipos o partes de la demografía están interrelacionados entre sí y la separación es un tanto artificial, puesto que el objetivo de estudio es el mismo, las poblaciones humanas. Demografía estática. Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado desde un punto de vista de dimensión, territorio, estructura y características estructurales. La dimensión es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográficamente bien delimitado. El territorio es el lugar de residencia de las personas que pueden globalizarse o degradarse como, por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad, un municipio, etc. La estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según variables de personas. Según las Naciones Unidas, estas variables son la edad, el sexo, el estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. Demografía dinámica. Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución, en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Unos ejemplos de tales mecanismos son la natalidad, la nupcialidad, la familia, la fecundidad, el sexo, la edad, la educación, el divorcio, el envejecimiento, la mortalidad, la migración, el trabajo, la inmigración y la inmigración. Tasa de crecimiento. En demografía, la tasa de crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado territorio, país, región, provincia, ciudad, municipio, etc. Durante un periodo determinado, normalmente un año, expresado generalmente como el porcentaje de la población, al inicio de cada periodo o año, aunque hay países que este dato lo refieren a la mitad de cada año. Entre 1980 y 2000, la población mundial total creció de 4.400 millones a 6 millones. En el año 2015 se agregarán por lo menos otros 1.000 millones de personas, con lo que el total será de más de 6.900 millones. En 1998, el 85% de la población mundial, más de 4 de 5 personas, vivía en los países de ingreso bajo y mediano. En el año 2015, esa porción será de 6 de cada 7. Las tasas de mortalidad y natalidad han disminuido en las últimas décadas. Las personas viven más años en los países industriales y en desarrollo, debido al mayor acceso a la inmunización, a la atención primaria de la salud y a los programas de erradicación de enfermedades. Muchos padres se están dando cuenta que a medida que mejoran las condiciones de salud, es más probable que sobrevivan más de sus hijos, de manera que están decidiendo tener menos bebés. Muchas gracias por su atención.